Muchas empresas no tienen un problema de falta de soluciones, tienen un problema bastante más peligroso. Están resolviendo problemas que nunca diagnosticaron correctamente. La hipótesis es simple. Una parte importante de las malas decisiones empresariales no nace de la incompetencia, sino de confundir síntomas con causas. Vemos que caen las ventas, que aumenta la rotación, que baja la productividad o que un equipo no funciona. Y rápidamente buscamos una respuesta. Cambiamos personas, procesos, proveedores, precios o estrategias. Pero actuar rápido sobre un diagnóstico equivocado no resuelve el problema, lo vuelve más caro. Y de eso queremos conversar hoy. ¿De qué ocurre cuando dejamos de preguntarnos qué hacemos y empezamos primero por una pregunta bastante más incómoda? ¿Sabemos realmente qué está pasando? Y esa es la pregunta con la que iniciamos hoy día, mi querido amigo Felipe. Un gusto estar compartiendo contigo un episodio más de Qué Buen Podcast. Y espero que esta vez no nos gane la pasión y nos vayamos a 3 horas de episodio. A ver si somos capaces de eso. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, pues, bien, súper bien. Gracias, Claudio, por el pase. Hola a todos los que escuchan Qué Buen Podcast. Y como bien dices tú, efectivamente, no sabemos en realidad lo que queremos, pero tenemos como una intuición y a veces actuamos desde ahí, como yo creo que esto nos puede ayudar, ¿no? Porque siempre estamos tratando como de buscar una solución, porque sabemos que no todo es perfecto, que hay cosas que se podrían manejar, mejorar, pero a veces, no sé, pues participamos de un seminario, hablamos con alguien que sabía algo que yo no, y decimos, oye, mira, eso es lo que necesito para mi empresa, ¿no? O para mi organización. Y resulta que, claro, él trata de conectar esto novedoso, que parece que es súper bueno, y lo trata de conectar como si eso fuera a resolver el problema que hay en su empresa o siempre con la esperanza de generar mejoras. Pero antes de eso, no está el diagnóstico, no está realmente instalada la pregunta para saber realmente qué necesitamos. Y yo este último tiempo lo he vivido enormemente. O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahora estoy trabajando con eso en alguna empresa, eh, se ve como una solución para algo, pero se ve porque así dicen todos, ¿no? Y uno se encuentra que hay serios problemas previos al uso de la inteligencia artificial. O sea, hay problemas en los procesos, hay problemas de diseño en los procesos que no se resuelven con inteligencia artificial. Hay que resolverlos un poco primero o dibujarlos bien para luego entrar con algún sistema de automatización, una solución agéntica o cualquier cosa, pero esto es como es como querer escribir un libro, tengo una muy buena idea, pero no sé escribir. Y entonces primero tenemos que aprender a escribir y después escribimos el libro. Pero la idea del libro es buena, pero hay que saber escribir primero. Y ese es un poco, yo creo que a veces uno se encuentra eso con las organizaciones. Pero que tienen esta cosa de esperanza, de mejorar, de que entienden que se puede hacer mejor. Yo creo que todos de una otra manera saben que lo podrían estar haciendo mejor. Y a veces inventan soluciones o llegan con soluciones así compradas en Temu. Y disculpen por Temu, pero también pasa eso. También a veces también compran la versión, uno le decía AliExpress, decía antes, la versión como Claro, AliExpress, el Fruna, pero Fruna no es una mala marca, es no, para solo nada. que está enfocado a un mercado distinto, pero llegan como, oye, pero me conseguí esto que es igual, pero cuesta la mitad de precio. Y además tratan de implementar eso, que después se dan cuenta que no era igual al original. Entonces también nos pasa un poquito eso. Mira, al principio lo que yo te manifestaba era que el problema casi nunca es el problema. Mm, Y ese es el sí, principal claro. problema. Una de Exacto. las cosas que se ve mucho en el diagnóstico tiene que ver con que eh, a, a veces gana la pasión y lo visceral Mm, por mm, sobre el criterio y el razonamiento. Y mira, se ve muchísimo en las organizaciones chilenas, me imagino que fuera de Chile también. Bueno, he tenido la posibilidad de verlo en otras organizaciones fuera del país.
pero es básicamente lo mismo. El diagnóstico más equivocado eh, que tú puedas ver es el que asumen, porque están midiendo solamente las consecuencias, o sea, lo que es observable, pero rara vez van a buscar el origen real del problema, cuál es la causa raíz. Yo aquí te pongo un ejemplo, y creo que lo he mencionado antes. Me tocó trabajar con una de estas empresas de salud que tienen muchas clínicas en el país, porque tenían eh, muy malos comentarios, un NPS terrible. Y para resumirlo, mira, para no contar toda la historia, que fue muy dramática, eh, descubrimos en el diagnóstico que ninguno de los problemas estaba en atención al cliente. Ninguno. O sea, la gente tenía experiencia, sabía atender bien, pero lo que estábamos viendo nosotros era la consecuencia de una sucesión de problemas que no habían sido tratados previamente, que tenían directa relación con el bienestar de los trabajadores, y lo que se estaba viendo como resultado era el malestar de los trabajadores proyectado hacia el público. Eso es pobre, claro. Entonces, ellos gastaron mucho dinero en capacitaciones de venta, de atención al cliente, de servicio al cliente. Cambiaron todo lo que no había que cambiar, pero nunca se enteraron de que el problema era otro. Por ejemplo, arreglar la calefacción, no tener tres sistemas distintos para emitir un solo documento, poner un guardia de seguridad para acompañar a la única señora que trabajaba en la noche y los fines de semana, cuando la gente que iba a las discotecas ocupaba la sala de espera del servicio de urgencia de esa clínica como lugar de descanso y los baños públicos como baños de discoteca. Eh, ese tipo de cosas, a pesar de que las habían detectado, nunca las atacaron porque no las consideraban la raíz del problema. Y cuando cambiamos eso e intervenimos también en el espacio físico, la infraestructura, se mejoraron varias cosas que estaban ahí pendientes y el NPS se disparó, empezó a subir de nuevo, porque esa era la real causa raíz de los problemas que se estaban viendo reflejados. Entonces, la pregunta, Felipe, es, ¿por qué diagnosticamos tan mal? Diagnosticamos mal porque no sabemos diagnosticar. Y porque además, como tomamos el problema como la causa, empezamos a diagnosticar donde no es. Entonces buscamos, como decías tú, buscan en la atención al cliente algo que tenía que ver con un tema de bienestar de la empresa, de clima laboral a lo mejor. Y estábamos buscando en otro lugar. Y es por eso, yo creo que por eso diagnosticamos mal, porque no sabemos cómo empezar un diagnóstico. Y aquí siempre me aparece lo que es lo que más me gusta de la metodología del design thinking, que siempre el primer paso es la etnografía. Y resulta que es lo que menos se hace en los desarrollos de design thinking. La etnografía es lo que menos se ve súper súper así rápido porque queremos definir rápidamente el problema, pero es como el ejemplo clásico. Efectivamente, si a mí me duele la cabeza, lo más probable es que me tome un analgésico, pero estoy resolviendo el dolor de cabeza, no la causa de mi dolor de cabeza. Y entonces, como decimos, ya, pero es como lo mismo, po. Y además, más encima, si el analgésico resolvió el dolor, quiere decir que esa era la solución. El problema es si me aparece nuevamente el dolor de cabeza. Y ahí lo etnográfico tiene que ver con el estudio del comportamiento, tiene que ver con cómo ocurre lo que ocurre en ese espacio donde interactúan las personas y la tecnología disponible. ¿Qué hacen? ¿Cómo son los flujos? ¿Cómo son las instrucciones que les dan las jefaturas? ¿Cómo están diseñados los puestos de trabajo, las cargas, en fin? Es muy anterior a eso. Entonces, eso es lo que ocurre. Yo creo que no tenemos buenas herramientas de diagnóstico. Y eso es un gran tema. Porque una buena herramienta de diagnóstico suele sacarte de donde tú creías que estaba el problema. Exacto. Y de hecho, mira, una de las cosas más tristes que uno suele ver cuando realiza el diagnóstico en las empresas es que gran parte
de los problemas se podrían haber solucionado si hubiésemos tenido un poquito menos de ego en quienes toman las decisiones. Y es una cuestión que se ve mucho. O sea, es lamentable decirlo, pero así sucede. Aparte de eso, hay el famoso sesgo de confirmación, que se repite muchísimo. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que nosotros en América Latina parece que no somos muy buenos para distinguir de la lógica natural, perdón, la lógica natural de la lógica aplicada, porque aquí tenemos esa costumbre de que si esta solución funcionó para esto, tendría que funcionar para esto otro. Es como cuando ves que alguien se toma un medicamento, tú dices, bueno, en una de esas me sirve a mí. Y no se ajustan las cosas. Y se ve pasar mucho. Eh, en este sentido, Felipe, hay una cuestión que, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Hay una cuestión que es feo, tiene que ver con nuestra idiosincrasia y para los amigos que no son de Chile, aquí tenemos un problema nosotros que es cultural y que tiene que ver con que si funciona, ¿para qué lo vaya a tocar? No importa que esté Absolutamente. a punto de romperse, pero si está funcionando, dejémoslo así hasta que se rompa. Y yo me imagino que dentro de tu experiencia profesional te ha tocado ver casos parecidos. ¿Hay algo que tú nos puedas compartir, alguna experiencia anonimizada de una situación similar? Pero situación similar ¿en qué sentido? ¿De que de la De los, idiosincrasia? de los egos, de la idiosincrasia, Mira, de la o mala sea, aplicación de la yo, lógica, sí, 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 o sea, de hecho esto pasa en organizaciones de 5.000 trabajadores. ¿M? Porque todo el mundo cree que esto es de las pymes, ¿ah? Del el empresario que no es profesional, de que no cuenta con muchas herramientas. Yo les puedo decir que los problemas que tienen las pequeñas empresas también se producen en las grandes empresas porque inevitablemente están lideradas por seres humanos y en donde aparecen los egos, y ojo, más arriba los egos son mayores las caídas son impresionantes. Solo vean la historia de Falabella, del grupo Falabella, durante estos últimos 10 años, y se van a dar cuenta que si hoy Falabella triplicó su valor de mercado estos últimos 2 años en el valor accionario, fue por la nueva administración que llegó. Pero Falabella, que llegó a ser el primer grupo retail de Latinoamérica, estaba súper mal y no es por la pandemia. Entonces, ahí tienen un ejemplo clarísimo de una super empresa que en un momento era la que más eh, ventas tenía en Chile, era la empresa con más ventas en Chile, mucho más allá incluso que Codelco, ¿ya? De esos niveles estamos hablando. Entonces, y refiriendo a lo tuyo, efectivamente, pues efectivamente, cuando, es que esto yo creo que pasa por otras razones. Yo creo que muchas veces se contrata a alguien, llega el nuevo gerente y él es el Mesías. Y lo que no estaba trazado antes es para dónde va esa empresa, esa organización. Y eso siempre, siempre, siempre es deber del dueño de la empresa, del líder de la empresa, del directorio de esa empresa. Son ellos los que trazan el rumbo. Pero a veces dicen, no, contratamos un gerente, él antes hacía maravillas no sé dónde, lo trajimos, ahora nos va a hacer rico a todos. Y delegan en un ego, en una persona, esa posibilidad. Y ahí se caen porque al final de cuentas esto tiene que estar trazado previamente. Por eso lo que estamos hablando hoy día de tener un buen diagnóstico tiene que ver con ir más allá de los liderazgos presentes. Y de hecho, un buen diagnóstico devela, revela, desnuda ciertas situaciones que también están siendo producidas por quien tiene a veces la misión de liderar un grupo humano. Entonces, te lo puedo decir por una empresa grande donde yo trabajé. En un momento se le ocurrió, alguien hizo un magíster, presentó su tesis y se la compraron en la empresa, que era lo mejor que se les podría haber ocurrido en la vida. Dividieron las gerencias, yo estuve a cargo de la gerencia de operaciones y después se dieron cuenta que había sido un tremendo error porque operaciones tenía más poder que clientes.
y clientes que siempre cree que es el que trae la plata a la empresa, y los de operaciones son las que se la gastan, como así también hablan del áreas de recursos humanos, que son innecesarias y que no deberían estar porque es puro gasto. Eso está muy instalado en los mundos gerenciales, en los mundos empresariales. eh, y el de ventas es el rey, el que gana bono, el que todas las cosas. Y resulta que, claro, con esa decisión que hicieron, operaciones empezó a hacerse cargo de la operación del negocio. Y eso significaba que el de cliente era un simple vendedor, pero quien se tenía que reunir con los clientes empresa era uno de operaciones, porque uno es el que manejaba los servicios a entregar. El vendedor simplemente vendía los servicios, pero quien tenía que, al final de cuentas, adecuar todo con el cliente era uno. Entonces, al final, el servicio al cliente, todo eso lo hacía operaciones. ¿Y qué pasó? Fue más fuerte una instrucción arriba, o el de comercial era más cercano al gerente general, y cambian, en 2 años cambian de nuevo al modelo anterior. Pero eso significó despedir gente porque se habían creado gerencias de operaciones, se debilitó la operación, se le dio a alguien encargado de las ventas hacerse cargo de las operaciones en las regiones y en áreas tan sensibles como el área de la salud. Entonces, eh, no, y esto estoy hablando de una empresa muy grande. Entonces, eh, ¿se cometen errores? Por supuesto que sí. Y ahí es cuando no está claro que el gerente está para liderar un área y efectivamente se espera lo mejor de él, pero siempre lo que está por sobre él es para dónde va la empresa. Y eso no lo define él, lo define el liderazgo mayor, el plan a 5 años de esa empresa, en fin. Pero a veces se le delegan a las gerencias casi cosas que no tendrían por qué delegarse. Uno lo está contratando para que hagan una buena gestión del área a la cual tienen a cargo, pero no que se transforme en la niña bonita de la fiesta, el más regalón del dueño, porque eso también genera problemas internos, también Sí, genera claro. problemas externos. Genera un problema que no había, lo termina generando. Entonces, yo creo que sí, el tema de los egos. Mira, el ego como concepto siempre está muy maltratado, pero si nosotros no tuviéramos ego, hay muchas cosas que no haríamos. El problema es cuando el ego nos domina, ¿no? El ego nos sirve para levantarnos, para darnos fuerza, para darnos energía, para decir voy a estudiar otra cosa, quiero seguir aprendiendo. Para eso sí sirve el ego, porque te alimenta la necesidad de mejorar, de un montón de cosas. Pero cuando el ego se pasa a transformar en un pequeño tirano de uno mismo, claramente eso se refleja en la relación con el resto y ahí es cuando ese ego famoso causa problemas. Y hay que controlarlo, hay que controlarlo. De hecho, el coaching, yo tengo la sensación, coaching empresarial, una de las cosas que venía a resolver era precisamente los serios problemas de ego que tenían los gerentes, porque siempre estaban con esta cosa de cumplir las metas y no se sentían capaces o no llegaban, y era hacer sacar el superhombre que tenían dentro o la supermujer, con el coaching así como yo te voy a entrenar para que es lo mejor de ti, para que seas tu mejor versión y bla, bla, bla. Eso es súper agotador, po, eso es súper agotador. La mejor versión de uno es ser una buena persona, no es ser el más exitoso del pasaje. Es bien distinto. Sí, por supuesto. Bueno, cuando hablábamos de por qué diagnosticamos tan mal, el ego ya está claro que puede ser un mal consejero. Eh, la urgencia muchas veces también afecta, dijimos, hablamos del sesgo de confirmación. Y hay una cuestión que a mí, dos cosas en realidad que me molestan muchísimo. Eh, Me ha tocado hablar con gerentes y con dueños de empresa a los que cuesta mucho, mucho, mucho eh, hacerles entender que si tú contratas a alguien con un objetivo claro, que está bien definido dentro de tu empresa, hay un factor que es fundamental y es el tiempo. Si esa gente te está poniendo presión todos los días para que tú logres el objetivo que a ellos se les ocurrió cuando tú estás recién llegado,
No puedes sacar una varita mágica y hacer que todo ocurra como sucede en la imaginación del creador del objetivo. Eso no pasa. Y eso es un problema serio. Y es más común de lo que uno pudiera pensar o quisiera que fuera. Y después lo otro que te decía es que terminan por la presión buscando cosas que parecen una solución y terminan enamorándose de esa fantasía. Y esa es otra cuestión súper recurrente y muy peligrosa. Y ahí te cuento un detalle. Hay una empresa que tiene estos lavados de auto automatizados y ellos estaban en dos sectores donde tenían buena afluencia de público, pero apareció otro jugador que venía con una planta un poco más moderna, un poco más bonita, pero era una sola. Entonces, el dueño de la otra empresa entró en pánico y agarró a su gerente y le dijo, ya, ok, necesito que tengamos 4 sucursales eh, desparramadas por la ciudad. Así que vamos a invertir y le cerramos la posibilidad de expandirse o de ganar terreno al nuevo. Ese pobre gerente, imagínate, cuando eres más encima del representante legal, tienes poder de firma, puedes ir a negociar créditos al banco, ese pobre no dormía. Y cuando nosotros hicimos el diagnóstico, al final logramos determinar, en realidad lo que hicimos fue eh, ponerle un alto al desarrollo de la operación, porque no se justificaba. La rotación que ellos tenían la habían logrado en 5 años, el nuevo que venía entrando no tenía las espaldas financieras como para aguantar esos mismos 5 años o para hacer algo, y además tenía menor capacidad, entonces no había necesidad de desesperarse tanto y ahí decidimos frenar. Pero si no hubiese sido por el diagnóstico, estos tipos hubiesen terminado muy, muy, muy endeudados y más autos no iban a aparecer en la ciudad. Entonces, ellos ya habían copado su capacidad de atención. Eh, y eso pasa, como te decía, porque esta gente de repente quiere ganar a como de lugar y empiezan a haber problemas donde no los hay. Creen que la solución es la primera que les hizo sentido y no la conversan, no la piensan dos veces. Y el peor de todos, los que yo he visto, es el gurú ese que llega con la solución instantánea. El que ni siquiera habla contigo y ya sabe cómo arreglar tu negocio. Ese es el peor de todos, dentro de los que no diagnostican, estoy hablando. ¿Ah? Bueno, aunque igual hay colegas de repente que se entusiasman y llegan como con la idea preconcebida y no se sientan a escuchar. Yo me imagino que hay empresas o hay, perdón, industrias donde esta cuestión puede ser mortal. Aparte del retail, imagínate tomar una mala decisión en una faena minera, por ejemplo, porque no hiciste un diagnóstico correcto. Eh, Tú que conoces ese mundo, ¿cuál sería el impacto? O sea, en caso de minería, por ejemplo, en minería ocurren muchas cosas que no se saben, ¿ya? En ese sentido, igual la minería siempre muestra resultados súper buenos en materias, por ejemplo, de salud y seguridad laboral, que hay pocos accidentes y ponen un letrerito afuera, no han habido muertes. Hoy en día las muertes es difícil ocultarlas, pero antiguamente sí se ocultaban. Y los accidentes se ocultan, yo responsablemente, eh, un 30% de los accidentes que ocurren en una empresa se ocultan. ¿Por qué? Porque tienen los famosos policlínicos, a veces con médicos, en donde la cosa se resuelve internamente, porque a ellos no les conviene, a nadie le conviene. Y entonces se transforma en una cosa, sí, pero es como esto, no es tan grave, lo podemos resolver, onda manda al viejito a descanso, denle 2 semanas de descanso, denle las atenciones, pero no lo pasemos por accidente. Y yo tengo la suerte de que trabajé en una empresa grande de ese sector donde yo no tuve que hacer eso nunca, pero otros sí lo hacían.
Y en ese sentido, yo siempre hablo súper bien de ese lugar donde yo trabajé, precisamente porque yo nunca estuve frente a una situación ética compleja por ese tipo de cosas. Pero efectivamente los costos son altísimos. O sea, un accidente o un fallecimiento en minería es parar la producción. Son millones y millones de dólares que dejan de producirse por un accidente o Claro, por una falla, por una acción temeraria, como se ha dicho muchas veces de los trabajadores, pero ahí también hay problemas de liderazgo, de diseño del trabajo, está mal diseñado el trabajo, por lo tanto la posibilidad de ocasionar un accidente es alta. Y entonces un casco no sirve de nada. Por ejemplo, es bien divertido, siempre se hace esa observación de que cuando uno entra a minería subterránea, todos tienen que andar con casco, ¿ok? Y el casco es por si hay algunos desprendimientos suaves, o sea, cae una roca, porque no le dicen piedra, son más ciúticos los mineros, entonces le dicen, a las piedras le dicen roca, y se enojan, te tratan de ignorantes si uno le dice piedra, ¿ya? Pues claro, si hay algunos desprendimientos te puede caer en la cabeza, sí, pero la verdad que el casco es para eso, no es para nada más. Y si está bien hecho lo que está dentro, uno debería entrar sin casco, porque uno no debería estar expuesto a un riesgo de que te caiga algo sobre la cabeza. Y la pregunta es, si es algo grande que el casco pudiera proteger, pero te cae en un hombro, te cae en la espalda, te cae en un pie, te va a provocar un daño igual. Entonces, al final de cuentas, a veces hay medidas y es increíble, ¿no? Y andan con los cascos dentro de las camionetas. Nadie logra entender por qué eso es que no, es que tienen que andar con casco igual adentro de las camionetas. No hay ni una razón para usar casco dentro de una camioneta. Pero es que sí nos vemos más seguros en realidad. Entonces, también pasa por eso porque a alguien se le ocurrió, y en el mundo de la seguridad hay una cantidad de medidas preventivas que están instaladas porque a alguien se le ocurrió. Incluso al fiscalizador se le ocurrió que en su vida ha trabajado en eso, y a él se le ocurrió que tenían que andar vestidos así, y se instaló y no lo sacan más de ahí, siendo que no tiene ningún nivel de efectividad. Porque al final de cuentas, y yo lo aprendí de un excelente profesional que trabajó conmigo, eh, todo tiene que ver con las medidas preventivas, pero previas, po. O sea, uno debe estar seguro dentro de una mina subterránea, pero porque está segura la mina, no porque anda con un casco o un zapato de seguridad. ¿Cachai? Entonces, al claro. f- yo creo que sí, y las consecuencias son grandes, reputacionales, hay empresas que pierden su posición de mercado por un problema grave que hubo con algún producto. Pienso en un restaurante donde, no sé, pues está en mal estado la mayonesa, se enferma la mitad de la ciudad. eh, es carísimo ese error, po, y ese error se dio por temeridad, por alguien que no realizó bien una inspección, por alguien que dijo, no, dale nomás, y total, no están malas las mayonesas, en fin, de lo mismo. Eh, pero eso pasa, pues pasa, y pasa por personas, sí, sí, mira, todo lo que estamos hablando al final, y creo que ese es como el mensaje también, que todo esto pasa por nosotros. No, las máquinas no se equivocan, la máquina es algo que hace lo que uno le dice, uno enciende el refrigerador, lo enchufa y enfría. Él no Claro. está pensando si hoy enfría o no. No tiene no hace eso. Se puede echar a perder, que otra cosa. Pero, y se echan a perder por falta de mantención. Y ahí hay intervención humana. En rigor, una máquina no se echa a perder. No fue bien mantenida. Entonces le di, hasta que no funcionó más, y es culpa de la máquina, que no es de buena marca, que es china, que miles de cosas. Todos los males del infierno a la máquina, y la máquina no tiene idea ni siquiera de que existe, ¿no? La máquina no es Claro, nada, no, entre comillas. no es consciente de su existencia. Mira, No, una, una de las cuestiones que vale la pena aclarar es que el diagnóstico existe en distintas etapas. El diagnóstico preventivo es el que ayuda a evitar justamente ese tipo de situaciones como las que tú describes. Eh, y el diagnóstico que podríamos decir que es el reactivo es el que nosotros hablábamos al principio, que es identificar la causa raíz de un problema
que ya fue identificado, o por lo menos que hay síntomas que son perceptibles. A ver, en realidad hay muchas metodologías y a través de la historia se han ido creando cada vez más. Pero hay una cuestión que no requiere un trabajo metodológico tan profundo, que es desarrollar la capacidad de observación y tener canales de comunicación bien alineados dentro de las organizaciones para poder detectar dónde se generan los problemas en el momento en que están ocurriendo e incluso antes, hacer ese trabajo preventivo. Una de las cosas que llama la atención es que muchas veces cuesta que la gente en las empresas entienda la lógica. Esto de separar los hechos de la hipótesis. Porque tú te encuentras Sí, con muchas empresas que te dicen, no, es que mira, estamos vendiendo poco porque los vendedores son malos, tengo que cambiar los vendedores. Y esa es su hipótesis. Porque si tú vas a la evidencia, te das cuenta que los vendedores no han perdido calidad, pero el circuito de venta tal vez sí, porque hay menos compradores. Y es por una causa política, por una causa, eh, no sé, que puede tener otro origen distinto a la naturaleza del vendedor. Entonces, pasa muchísimo eso. eh, y hay una metodología que a mí me gusta bastante, no porque sea mía, sino porque me gusta, eh, que es la metodología VIA. Porque lo que hace esta metodología es lo que hace la filosofía, es observar y detenerse a pensar en las cosas que estamos viendo. Tratar de ver siempre un poquito más allá de lo evidente y luego pensar en esa información para poder diferenciar entre la evidencia empírica en los casos en que exista y los supuestos. Porque pasa muchísimo, 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 esto de que damos por entendido lo que nos hizo más sentido la primera vez. claro. Incluso podemos estar equivocados. Ese es el sesgo de confirmación del que hablábamos antes. Entonces, eh, ¿qué es lo que se propone en esta metodología? Es súper básico, o sea, analizar con mucho criterio desde el problema hacia atrás, ir avanzando o retrocediendo, perdón, hasta el origen. Después, cuando tú ya logras reunir esa información, sentarte a ver con los involucrados por qué se dieron esas cosas, qué pasó, cuál es la evidencia que tenemos, cómo lo podemos demostrar, si es un hecho o es una idea, si estamos suponiendo o estamos afirmando, para que después recién se pueda comenzar a trabajar en posibles soluciones. Y esas posibles soluciones también tienen que tener indicadores que te permitan saber si funciona o no funciona. Y lo ideal es como en OKR, por ejemplo, tener indicadores predictivos que tú puedas ir midiendo en plazos muy cortos para saber si vas en la dirección correcta o no. Y Claro, después, claro. una vez implementada la solución, acompañarlo y darle seguimiento. En- Pero mira, para cerrar esa idea, entonces, metodológicamente las empresas pueden crear su propio sistema que les permita tener un diagnóstico permanente, eh, pero un error que sucede es que se lo encargan al mismo que genera el problema o al mismo que no vio el problema. Entonces, la visión externa siempre es importante en las etapas tempranas de la implementación de una metodología propia de la organización para evitar esos vicios y sobre todo para detectar si quien va a hacer, quien va a estar a cargo de implementar las soluciones no es la misma persona que vaya a terminar viciando esas soluciones y generando un nuevo problema. Eso era. Ahora sí. Sí, me quedo dando vuelta lo último que dijiste porque lo conecto con lo primero que estabas diciendo. Lo que pasa es que muchas veces un diagnóstico revela, devela, desnuda algo que
yo no quiero que se devele, revele o desnude, porque soy yo a veces el que El genera el problema, problema. po. Sí, Entonces estoy tratando de ver cómo le hago para no salir tan dañado de un diagnóstico, ¿no? Entonces invento soluciones para sacarme del problema, ¿no? Y efectivamente ahí está el ego que no quiere ser descubierto, ¿no? Ese malhechor que no quiere ser descubierto. Y el ego es astuto. Por eso te digo que el ego actúa a veces sin darnos cuenta porque también busca protegernos, entre comillas, pero de mala manera. Y nos hace trampas que después terminan costándonos caro, porque al final el ego no paga, po, el que paga es no, uno. exacto. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con eso. Y lo otro es que a veces el problema es uno. Y el problema a veces de uno puede ser, no sé, pues tu liderazgo no es bueno, pero tu conocimiento, tu experiencia, tu capacidad para resolver problemas es buena, pero tienes un problema de liderazgo que no tiene que ver con tu capacidad técnica y eso hay que trabajarlo. No, yo no me atrevería a decir que, entonces vamos a tener que contratar a alguien que tenga mejor liderazgo, sí, pues, pero si no tiene la capacidad técnica tampoco no funciona. Entonces, yo creo que a veces, y ese es el problema que tenemos, es como, ya no, entonces hay que echarlo. No, hay que evaluar si lo que ocurre se puede mejorar. Y eso genera menos, ¿cómo se dice? Resistencia, menos fricción organizacionalmente, pero sí, solo sí, cuando es genuino el reconocimiento. Pero también cuando no es apuntar con el dedo, sino decir, ok, este es el problema, vamos a tratar de resolverlo de esta otra manera. Pero vamos a tratar de resolverlo. No es decirle, mire, usted tiene este problema, mejórelo. Si el problema es de liderazgo, es como soy yo, de una u otra manera el liderazgo es un reflejo de mi forma de ser, de mi forma de entender esas cosas, y a lo mejor me tienen que mandar a una escuela de liderazgo, y hay personas que de verdad cambian su forma de liderar, de gerenciar, porque estudiaron eso, po, entendieron que habían cosas que se hacen, otras que no se hacen, que se dicen de esta manera, no de esta otra. Hoy día yo estaba en una capacitación que estoy haciendo en una empresa, les decía, oiga, si usted no sabe hablar, si usted es pragmático, si usted es puro cero y uno, si usted dice que yo soy bruto, que yo digo las cosas así, la gente como que se enoja, pero es que yo soy así, pues no, y no me van a cambiar, porque hay gente que ese discurso de que lo que pasa es que yo soy muy sincero, ¿no? No tengo Casi filtro. como, claro, no tengo filtro, pero es porque yo soy muy sincero. Claro. Entonces, él está diciendo, ojo, que lo mío es muy bueno, que salga mal es como el problema de lo otro, pero parte bien porque yo soy muy sincero. Bueno, no está sirviendo mucho tu sinceridad, pues, weón. O sea, puede que tengas razón, pero está agrandándome el problema, no lo está resolviendo, porque eres agresivo, porque crees que levantando la voz impones lo que tú crees, lo que genera es que la gente empieza a no escucharte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso, yo les decía, con la inteligencia artificial, uno lo puede mejorar, po. Entonces ese correo, ese mal correo que envías siempre, dile a la inteligencia artificial que lo envíe de manera empática, asertiva, con inteligencia emocional, que provoque el cambio que pretende, que te redacte el correo. ¿O para qué va a enviar ese correo bruto que genera en todo malestar porque se ve como una orden, como una imposición, como una falta de reflexión, como falta de consideración con las personas a las cuales le estás pidiendo las cosas, en fin? Hoy día la inteligencia te puede servir para ser el más amable del grupo. Mientras no hables, sí. Porque ahí ya tendría que ponerse una especie, algo antes de hablar. Pero por último tus correos electrónicos, por último los informes, por último tus mismas presentaciones. En una reunión de equipo, tú podías hacer que tu presentación esté mejor escrita, en el sentido de llegar mejor a tu audiencia y te va a cambiar a ti el tono de tu voz, po, porque vas a tener que usar esa presentación y te está ayudando a eso que uno dice, lo que pasa es que yo soy sincero y soy bruto. Bueno, pero eso no puede ser una cosa que incluso te signifique incluso perder hasta tu trabajo, po,
por tus problemas es que, y no, y me echaron, pese a que yo tenía la razón, igual me echaron, porque no les gusta que les digan la verdad. Esa cuestión, weón, por Dios, es terrible, pues es terrible, es la necesidad misma. Pero ojo, esto ocurre mucho, Sí, mucho, claro. mucho. Entonces, el problema que tienen los diagnósticos, creo yo, es precisamente que vienen a develar algo. Y a veces yo no quiero que se develen ciertas cosas. Y ahí es donde se produce una resistencia. Entonces, quien quiere diagnosticar bien tiene que estar dispuesto a verse expuesto. De hecho, a mí me pasó hace poco atrás, hace poco, hace unos días, que yo hice un comentario y que me di cuenta después de que a lo mejor la estaba embarrando. A lo mejor por eso quieren hablar conmigo. Y es porque, ¿qué es lo que dije? Es que a veces hay problemas de diseño en los trabajos. Y entonces, ¿por qué pasan metidos en reuniones? ¿O por qué están 3, 4 horas a la semana revisando correo electrónico? Que es un tema de productividad cero eso, y la gente dice, no, yo le tengo que destinar 3, 4 horas a la semana a solo revisar correo, porque me llegan miles de correos. Eso es un problema de diseño absoluto, es un problema de diseño. Entonces, claro, alguien podría sentirse como, no me expongas, Claro. pero no es porque él lo diseñó mal, es porque a veces no nos damos cuenta que estamos sobre un diseño que se va dando y que no sabemos quién lo implementó, lo instaló, simplemente fue sucediendo, ¿no? Y claro. Muchas veces eso se va asentando de forma espontánea. Exactamente. No, no Y se hay, va no hay un, instalando, sí, no hay un plan previo. exactamente. Entonces ahí, y ojo, casi todos estamos instalados en un diseño que se fue diseñando en el tiempo. No es que alguien, el dueño de la empresa lo diseñó así. Efectivamente, él tiene a lo mejor su estilo de liderazgo y va configurando ciertas cosas, pero hay otras que las traen los mismos trabajadores, los distintos jefes que han pasado, y de a poco van quedando trazos de cómo se hacen los trabajos y van quedando así y no hay dueño. Y eso por un lado hasta puede ser mejor porque ya no hay que mirar a nadie, sino es todo lo contrario, es decirle a todos, miren esto. Y entonces todos tenemos que cambiar esto. En vez de decir, oiga, usted es el que tiene aquí la embarrada, po. O sea, usted es el que creó toda esta cosa, por eso están todos reventados. A veces es mejor decirle, ¿sabe qué? Véngase para acá, pásese para el lado donde estamos todos y miremos el problema y veamos cómo lo vamos a resolver. Pero no apuntemos con el dedo. Yo creo que eso de apuntar con el dedo es lo que es también una resistencia a hacer diagnóstico, porque a veces como que alguien va a tener que pagar por esto. Y Sí, el que está pagando por esto es la empresa, ¿no? Yo no creo que sea tan bueno personalizar y decir, bueno, hay líderes que son tóxicos, por supuesto que sí. Y eso a veces es claramente detectable. Incluso el dueño siempre sabe que el problema a veces es que la persona que puso genera muchos problemas y los terminan defendiendo también por ego, porque lo trajo él, porque no quiere dar su brazo a torcer, eso también pasa. Pero yo creo que hay que hacer eso, no hay que apuntar tanto con el dedo, porque lo que está en juego siempre es la organización. Y por lo tanto, eso es lo que hay que proteger, eso es lo que hay que rediseñar, eso es lo que hay que mejorar. Las decisiones, una como de personas, las tomarán en su momento, pero yo creo que no va por ahí, no, de andar como apuntando con el dedo. sí, mira, los diagnósticos antes, estoy hablando del siglo pasado, eran diagnósticos que generalmente terminaban en un cajón, informes enormes de muchas páginas que al final nadie leía porque tenían un montón de información que por lo general ya todo el mundo sabía, y justamente indicaba dónde estaban los cuellos de botella, que solían ser muchas veces los tomadores de decisiones. Entonces, esos diagnósticos terminaban botados en un cajón, como pasa con los, las- los planes estratégicos de muchas empresas. Terminan ahí, anillados y guardados. Durante el siglo XXI han habido varios innovadores en tema de diagnóstico.
hay empresas muy grandes que comenzaron a generar sus propios departamentos de diagnóstico. Y ahí nacieron personas como Eric Rice, por ejemplo, que creó la metodología del Lean Startup, que permite diagnosticar ideas. Sí, no, esto lo corta. Y el Lean Startup es una metodología que nace justamente de la necesidad que tenían algunas empresas de diagnosticar mejor las ideas. Y el diagnóstico siempre está presente. Entonces, como todo evoluciona, también ha ido evolucionando y hoy día el diagnóstico es mucho más liviano y no es tan acusete como solía ser antes. Hoy, por ejemplo, en un diagnóstico eh, donde tú detectas que el dueño o el gerente o alguien en particular es el que genera el problema, ya no se acusa como antes con nombre y apellido. Hoy día se habla de que el proceso tiene un vicio o que el área necesita un ajuste, que hay una aproximación que se debe hacer hacia arriba o hacia abajo en temas jerárquicos, pero no se deja en evidencia al causante porque es una cuestión que las empresas no quieren que pase, sobre todo desde que existe temas como el cambio de recursos humanos a personas. Estamos hablando del 2010 en adelante aproximadamente. Y hay muchas cosas que hoy día ya no se pueden hacer en consultoría. Entonces, Mm. pueden los gerentes estar tranquilos porque no va a salir su nombre si son los causantes. Si son los causantes de algún drama, no va a decir en el informe quién fue, sino que se hace alusión de otra forma a esa circunstancia. Y ya tampoco se entregan informes. No sé cómo lo están haciendo otros colegas, pero yo dejé de entregar informes porque no tenía sentido. O sea, hoy día lo que se entrega, lo que está dentro del paquete de entregables es una descripción breve de la situación, porque el problema ya lo conocen todos. Y lo que tú diagnosticaste fue el origen. Entonces, se entrega una descripción breve del origen del problema y a veces un árbol de causas que te permite graficar y ver rápidamente hacia dónde se fue esparciendo ese problema y cómo llegaste a detectar el síntoma. Es mucho más rápido y por lo general eso yo lo entrego ahora en HTML, bonito, Ya, navegable, es más simpático, porque después lo que es importante es el diseño de las posibles soluciones. Antes, por ejemplo, la consultoría te obligaba a seguir un camino. Hoy la consultoría de diagnóstico lo que hace es darte opciones para que tú, como líder de tu organización, en base a tu criterio, decidas cuál es la mejor alternativa, porque nadie conoce mejor que tú tu organización. Entonces, mm, eh, hay un abanico más amplio y se entregan, como te decía, dos o tres posibles soluciones para que tú elijas una, sea más preciso y luego se acompaña en la implementación. Pero ya no se acusa como antes. Así que pueden estar tranquilos, pueden estar relajados, señores gerentes. Pero Sí, sí, pero es cierto lo que tú dices, y de hecho es lo que pasa también cuando llega el nuevo gerente y encuentra todo mal, o él que empieza a ver todas las falencias que hay. Pero ojo con eso, ¿ah? Porque a veces cuando uno encuentra falencias, a mí me está pasando ahora porque me metí en una cuestión que no debería haberme metido, pero claramente uno encuentra un montón de problemas. Yo creo que por eso me metí un poco más para ayudar, porque, porque hay un momento en que uno ya no ve lo que hace. Entonces, es incapaz de ver que lo que está haciendo está mal. No, no, ya llega un momento en que no dejas de verte. Y no es, ya, y yo me atrevería a decir que ni siquiera es tu ego, es como que estás en un loop en donde no puedes salir de ahí. Simplemente no lo ves, no te ves, y aunque te lo muestren, te cuesta entenderlo, esa es ¿no? la Y profesionalización del error. exactamente, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hay una pega importante de un consultor que es
como mostrarles las cosas que ocurren y los efectos que eso tiene para que se den cuenta, porque también, si no lo ven, también empiezan a pelear con el diagnóstico del diagnosticador. Porque empiezan a decir, oiga, pero es que esto no es así, pues usted encontró cosas que no son así, ¿de dónde sacó esto, no? Porque él sigue en su necedad, ¿no? Él es la cuestión del necio, de que el necio ya no es capaz de ver, ya no vio nada, es necio, po, no logra entender, no logra salir de ahí. Y a veces porque lleva mucho tiempo en eso, porque también genera la resistencia cuando llega otra persona o llega el diagnosticador eh, siente temor, po. Entonces se resiste y en vez de decir, oye, mira, qué bueno que lo que detectaste, eh, te empieza como a tratar de boicotear, ¿no? Sí, Eh, eso pasa mucho, po, pasa mucho. O sea, yo te lo digo porque lo estoy viendo en estos minutos. sí, Eh, sí, me ha pero tengo pasado la también. suerte, pero tengo la suerte y ahí yo creo que es la capacidad que tiene el diagnosticador de actuar políticamente. ¿En qué sentido? De decir, esto lo tengo que decir, pero tengo que saber decirlo. Porque no puedo llegar con el diagnóstico así puro y duro porque va a generar resistencia. Tengo que, de alguna manera, y yo creo que ahí, en ese sentido, esto tiene que ver con el valor de lo humano. Porque hoy día nosotros podemos diseñar cosas con inteligencia artificial pero son robots. O sea, que tenga la capacidad de decirle a tal persona, a menos que uno los configurara así, pero tampoco es así. Hay algo que tiene que ver con lo humano, de entender las dinámicas de lo humano, lo político, de entender bien esas fibras para saber cómo decir lo que hay que decir, ¿no? A quién decírselo o cómo decírselo. Sí, Eh, entonces, ese tacto, como el tacto, puede ser eso el concepto, ¿no? Tener buen tacto para comunicar tacto los y tino. hallazgos, tacto y tino, ¿no? Yo creo que ese es un arte. Y Sí, ahí el diagnosticador, eh, yo creo donde más se puede diferenciar de otros es precisamente con esa capacidad que tiene de tener tacto y tino para comunicar bien, para que siga el trabajo, po. Bueno, ya, estamos ok, entendimos súper bien, ¿qué hacemos ahora, no? Pero a otros le dicen, oh, ya, súper bueno tu diagnóstico, gracias, buena onda, lo vamos a ver. claro. Mira, eh, yo tengo una experiencia, bueno, más de una experiencia con eso. Cuando recién empecé con el tema de la consultoría, yo me dedicaba a la consultoría de servicios hoteleros. Entonces mi pega era ir a los hoteles, probar los servicios y destacar obviamente lo que no estuviera funcionando bien y ajustarlo. Entonces trabajaba mucho con los recepcionistas, con la gente de alimentos y bebidas, qué sé yo. Pero en aquel entonces, puta, no dominaba la técnica del 90-10, Mm, ¿cachai? claro. Eh, no tenía la formación todavía. Y mi experiencia era de pasar de ser un gerente de servicios a ser un consultor de servicios. Y había una diferencia que yo no había interiorizado todavía y era que tenías que escuchar más de lo que hablaba. Entonces yo llegaba a las empresas y daba cátedra, po. No me callaba nunca. Y después yo decía, chuta, pero si yo hice bien la pega, comuniqué todo lo que vi, ¿por qué no me llaman de nuevo? ¿O por qué llamaron a otro? Hasta que una vez conocí a un consultor, un tipo que lleva, no sé, 40 años como consultor en el área de finanzas, Mm, y me aclaró el panorama, me dijo, mira, tú tienes que quedarte callado, no digas nada, las observaciones las anotas, trata de memorizarles las anotas después, porque la gente se pone nerviosa si te ve anotando mucho, em, y no hables hasta que no llegue el momento de rendir cuentas, porque tu misión como diagnosticador es evidenciar, observar, anotar, porque después esa información se va a procesar, pero no hablar en in situ. Entonces yo cometía mucho ese error, eh,
de decirle de inmediato a la gente, esto está mal, esto está mal, esto está mal, eso no debe ser así, no corresponde. Eh, y eso pasa la cuenta y me hizo perder clientes. Igual me tomó un buen tiempo acostumbrarme a quedarme callado, pero hoy día trato de no salirme del papel y tal como tú decías, el tacto y el tino son fundamentales. No, independiente del nivel de confianza que tú tengas con el cliente, no todo se puede decir, o al menos no todo se puede transparentar de inmediato, porque hay cosas que cuesta determinar qué tan sensibles son y a quién le vas a pegar con eso, porque siempre hay alguien a quien le toca. Y puede ser o el mismo dueño o puede ser alguien más. eh, y a veces cuesta poner freno, pero hoy día esa técnica del 90-10, de dejar que el 90% del tiempo hable el cliente y tú solo el 10% restante, funciona mucho mejor y hace más sentido a la hora de querer prestar un diagnóstico porque el cliente igual siente que sí le estás poniendo atención y no solamente fuiste a mostrar lo que sabes. Yo no sé si tú has tenido alguna experiencia parecida en tu historia, ¿Experiencia como cuál? como esa, o como haber metido las patas por no, no quedarse callado. Mm. Porque tú lo que estás contando Yo, ahora, de lo que te pasó ahora recientemente, pero anterior, no, sí, 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 mira, o sea, yo creo que yo lo he vivido. Yo he metido las patas muchas veces por no quedarme callado y me ha generado costos altísimos. Entonces, eh, pero ahora yo no me quedé callado en cosas que tenían que estar reñidas con un tema ético, por eso no me quedé callado, porque no me hice parte de cosas que no corresponden, ¿ya? Entonces, claro, eso genera muchas alertas, muchas cosas. eh, Generó que un gerente tuvo que pagar de su bolsillo servicios que no estaban contemplados y eso cuesta caro porque tarde o temprano me la cobraron de vuelta, chuta. ¿ya? Entonces, sí, eso pasa, por eso el tino y el tacto, pero yo creo que en esto también uno siempre tiene un deber ético, yo lo voy a defender siempre, a mí me enseñaron a ser honesto y por último, si me robo cosas, el daño me lo hago a mí mismo, pero no me meto en una empresa a robar cosas que no son mías. O sea, hay un tema que, y tampoco robar yo mismo, pero a lo que voy es que eh, una vez un jefe me decía, Felipe, ¿tú comes langosta todos los días? Tomas vino de, no sé, 60, $70 al almuerzo? Yo le dije, no, po, claro que no. Me dijo, bueno, pero entonces, ¿por qué cuando van a comer con los clientes piden el vino más caro, terminan comiendo langostas? Eso no es lo que se come habitualmente. Y eso pasaba mucho. Yo no lo hice, soy de la misma línea de mi ex jefe, pero eso pasa, ¿no? Pasa también en las empresas esto de pasarse. Entonces, frente a tu pregunta, efectivamente, yo lo he vivido, yo mismo lo he vivido, pero, y por eso uno aprende, y por eso también creo que hay cargos que los deben ocupar personas que tienen experiencia, que es los que son llamados viejos hoy día. Perdónenme, pero de hecho hasta en el mundo de las startups, en Silicon Valley, están apreciando mucho que dentro del equipo hayan personas de 45 años porque le dan al equipo una experiencia que los jóvenes que están con mucho ímpetu no tienen y lo que están haciendo es ahorrarse algunos fracasos en el camino por, por ser más cuidadoso con ciertas cosas, en las tomas de decisiones, la visión más estratégica, en fin. Entonces, yo tengo la sensación de que también hay que tomar eso en cuenta. Y sí, o sea, sí, se han cometido errores caros, se cometen por la falta de tino. Eso se entrena, pero también creo que eso debe ser entrenada la organización también para hablar con honestidad, porque lo que está detrás del tino y tacto
o tacto y tino, que puede ser parecido, eh, es también a veces cómo digo algo disfrazadamente. Y hay Claro. cosas que hay que a evaluar y poner en la mesa como son. Y a veces uno, por no querer generar ese roce, esa fricción, lo adorna un poco, le baja un poco la intensidad, como para no generar el conflicto. Y el problema que tenemos es que como no sabemos enfrentar conflictos, los evitamos, Sí, po. tratamos de evitarlo, Y pero por falta de capacidad de enfrentar un conflicto. Y el tema es que había que enfrentar el conflicto, claro, es que no, no rodearlo. sí, pues la asertividad está hecha para evitar el conflicto, po. Exactamente, exactamente. O para que el conflicto se transforme en un problema a resolver, una oportunidad de mejora, en fin, claro, no transformarlo en el conflicto como nos agarramos entre todos en la reunión. Sí, Claro, transformarlo en un algo que nos está dando una alerta para mejorar. Podría uno verlo desde ese lugar. sí, 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 pero insisto, eso se entrena. O sea, yo, por ejemplo, hoy día, pues yo tengo una personalidad fuerte, hoy día hay mil cosas que no digo, pero que a los 35 años me da lo mismo que no estuviera al frente. Hoy ya no, eso ya no lo hago, no tengo ese ímpetu, sí, claro. no lo tengo. Oye, mira, para que no quede la idea en el aire, la gente podría preguntarse qué es un conflicto. Y a mí me gustaría que tú Mm. rápidamente lo expliques desde la visión más filosófica que tengas en este minuto. Un conflicto es la vida misma. O sea, si lo veo desde una perspectiva filosófica, el conflicto es la vida misma. Y nosotros siempre estamos lidiando con todo, con tener que levantarnos, tener que bañarnos, tener que conversar, tener que relacionarnos con otros. ¿Y por qué es conflicto? Porque requiere de un cierto esfuerzo, requiere de una cierta disposición. Entonces, ¿cómo uno, y te lo dicen, cómo puedes evitar ciertos conflictos? Sea amable, sea respetuoso, trata de comprender al otro. Entonces, el conflicto como definición, yo me atrevería a decir que es la forma en la que vive el ser humano. Siempre está en conflicto, siempre tiene un desafío por adelante que puede generarle problemas, que puede generarle malestares, que puede generarle reflexiones profundas, le puede generar ponerse colorado o ponerse pálido y sentir un frío que recorre todo su cuerpo. Bueno, pero el conflicto es propio de los seres humanos y nosotros, en la medida que entendemos que habitamos un conflicto permanente, ¿a qué nos obliga? A vivir armoniosamente en el conflicto. Entonces, como lo sé que existe, entiendo que al frente hay otro que necesito comunicarle bien lo que quiero comunicarle. Porque el conflicto está. Yo sabré si ese conflicto lo transformo en una cosa que me permite convivir o ese conflicto se transforma en una guerra. Piensa que hay cosas que dicen la paz es la ausencia de guerras y que la guerra es la ausencia de paz. Pero el concepto está precedido por el anterior. O sea, la paz es que no hayan guerra. Entonces, ¿qué es lo que evitamos permanentemente? Aunque parece que en el mundo no resulta mucho, evitamos estar en guerra porque sabemos que lo que se rompe es la paz. Y la pregunta es, ¿la latencia de que ocurra una guerra no existe? No, pues es permanente. Siempre estamos evitando la guerra y por eso decimos que vivimos en paz, pero es porque estamos evitando la guerra. Entonces, ¿por qué? Porque el conflicto siempre está ahí. Y esto, tú eres papá con tus hijos, con tu pareja, con tu compañero de trabajo, con la señora que te atiende en el almacén de la esquina. La posibilidad de que esa relación se transforme en un conflicto es permanente. Y lo que uno hace es decir, no, no, pues yo siempre que voy al almacén, siempre saludo sonriente, digo, ¿cómo está, señora María? Y eso, si ella está en una posición distinta, eh, la anula. Claro, Y ella,
claro, modifico su respuesta, porque ella podría estar enojada en ese momento. Pero como yo llego simpático, ella como que empieza a entender que mejor no le respondo tan pesado. Po. Y te ha pasado también que de repente uno llega simpático a un lugar y la persona que te atiende mal, y uno se da cuenta de eso, po, y que hay entre medio un conflicto que se transformó en guerra y no en paz. De esa manera explicarlo, pero ¿por qué hago tanto énfasis? Porque el conflicto es nuestra forma de convivir. Nosotros vivimos en conflicto con el clima, por eso construimos casas, por eso nos abrigamos, por eso nos protegemos del sol. El conflicto es la vida misma. Uno al final resuelve el conflicto de la vida a lo largo de ella, pero es conflicto siempre. Lo que pasa es que tiene una categoría negativa. Claro, Y no, po, el conflicto es un espacio para crear, sí, no es otra cosa. de hecho el conflicto eh, aparece hoy día en circunstancias donde siempre se le da esa connotación negativa. Pero, Siempre. ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Y por qué hicimos esta pausa en esto del conflicto? Y te voy a mirar a la cámara y para que sepan que le estoy hablando a ustedes. Es para que no tengan miedo de hacer un buen diagnóstico por temor al conflicto. El conflicto ya existe. O sea, en el momento en que ustedes detectan un problema es porque ya hay un conflicto que se está dando. Así Exactamente. que no tengan miedo. Llámennos, déjenme un Sí. mensaje aquí. Llámenme. No, mira, no, Y ojo que en la antigüedad hay una frase que es ordo ab chaos, es orden en el en el caos. caos. Y entonces yo podría decir que caos es sinónimo de conflicto. Y lo que nosotros hacemos permanentemente es tratar de ponerle orden al caos. Pero uno sabe que suelta el orden y el caos empieza así a expandirse. Y uno todo el tiempo lo que está haciendo es orden en el caos, en la vida misma, en la alimentación, en lo que tú quieras. Porque nosotros desatados somos cualquier cosa. Entonces le damos orden. Por eso nos vamos a acostar a cierta hora para poder estar bien al otro día. Tenemos que ponerle orden a ese caos de que el cuerpo a veces no quiere ir a acostarse y al otro día anda muerto de sueño. Le ponemos orden. Puede ser básico lo que digo, pero este concepto de orden en el caos es porque el caos es lo que existe. Por eso digo que el conflicto es lo que existe. No es el orden. El orden, si hubiera orden como premisa, no hay guerra, no, nadie pelea con nadie. No, nosotros habitamos el caos permanentemente. Por eso que le ponemos orden. Pero es un poco así, ¿no? Es orden en el caos. No es que el caos venga a nuestro orden. No, 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 no es así. No, 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 no funciona así. Oye, paréntesis, son las 8, entonces vamos Bueno, cerrando. O vamos a. cerremos, hagamos un cierre. Sí, cerremos. Eh, ya, cortamos esa parte y Sí, vamos pues. directo al cierre. Tú despídete nomás con alguna reflexión y cortamos ahí. Bueno, ya que estamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy, yo, sinceramente, con esta última conversación sobre el orden en el caos y el conflicto, yo creo que efectivamente el diagnóstico es lo que nos ayuda precisamente a que ese conflicto no crezca, que no siga creciendo, que no siga generándonos bajas ventas o problemas de clima laboral, en fin, abordar el problema, abordar el conflicto y además con un buen diagnóstico es lo más sensato que podemos hacer. Porque si no, lo que hacemos es convivir con eso, que a veces el agua está calma, pero a veces pasa cualquier cosa y nuevamente se desordena todo en los sistemas organizacionales. Por lo tanto, diagnosticar es casi una actitud preventiva, es como ir al médico sin estar enfermo, porque a veces ahí uno dice vamos bien o a veces te das cuenta que llegaste de manera temprana a detectar algo. Por lo tanto, desde esa lógica que es como preventiva y que, ojo, las empresas deberían estar diagnosticándose todos los años porque las cosas cambian, las variables cambian, los entornos económicos cambian, por lo tanto, el diagnóstico
no es como yo, que alguna vez fui al doctor y me dijo que no tenía nada, y hace 10 años que no voy, y yo creo que todavía no tengo nada. No, po. Bueno, creo que no tengo nada, pero de una otra manera porque esto es una acción bien humana, po, esto de dejarse estar, ¿no? Sí, De no ir al doctor, de no, de no ver eso que, oye, empecé con un dolor aquí, pero sí, igual me tomo algo y se me pasa. Y pues llego y tengo una manchita. Entonces, también nos pasa un poco eso. Yo lo veo desde una manera más positiva y efectivamente cuando una empresa dice, no, yo voy a tomar la costumbre de diagnosticarnos anualmente, tengan por seguro que se están ahorrando una cantidad de plata impresionante porque están evaluando preventivamente y pueden estar detectando tempranamente una situación que podría haber crecido y que ahí sí que el costo podría haber sido altísimo. Así sí. que Y los invito a diagnosticar. sí, y ojo, ojo, antes de despedirnos, que esto no es solamente para las grandes organizaciones, tú puedes diagnosticar desde una idea de negocio hasta el funcionamiento de una empresa Cualquiera. en etapa de plena madurez. Uno mismo, Sirve po. para Si todo. uno mismo, yo creo que eso si uno va al psicólogo, pues sin problema latente alguno, también estaría preventivamente sí, estamos bien, si va un buen psicólogo, si no le decir, no, 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 igual aprovechemos 10 sesiones. No, pero, pero tiene que ver con eso. Yo creo que es una forma de entender fácil esto, es como el chequeo médico que uno debería tener todos los años de manera preventiva. O sea, y diagnosticarse tiene, yo creo, la misma lógica. O sea, al final de cuentas, busca que la empresa, la organización, esté saludable. Yo creo que es una buena forma de entender hacia dónde uno quiere ir. Y si en el diagnóstico te encuentras una enfermedad grave, qué bueno que te lo dijeron, po. Si alguien se enoja porque le dijeron que habían cosas que no estaban muy bien, no está entendiendo, él no está entendiendo esto. Entonces, yo creo que es lo mismo, po. Es como decirle al médico, ya, pero es que yo no quiero estar enfermo ahora. Claro, me lo puedes postergar. Claro, postergame la enfermedad para el próximo año. No, chuta, me pillaste mal, po. Bueno, siempre pilla mal, pues sí. Pero un poco eso, yo creo que así se entiende bien de que esto del diagnosticar tiene que ver con la salud de la empresa, de la organización. Me parece incluso concluir que ahora va a salir en tu publicaciones vestido de doctor Claudio, Sí, le vamos a poner ahí, con un estetoscopio. cuida la salud de tu ¿Ah? empresa. Exacto, po. Mantén saludable tu empresa, po. Sí, Chequea el chequeo preventivo. No es mala idea. Entenderlo de esa manera yo creo que hasta lo vuelve más lúdico y más comprensible lo voy a hacer, y más amigable. lo voy a hacer, lo voy a hacer. ChatGPT, ponte las pilas y ponte a crear. Ya, amigo, Claro, claro, claro. Un ahora sí, abrazo. nos despedimos, que estén todos muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que estén bien.